Bien, entonces em, vamos a iniciar revisando o comentando un poco el diagrama UML, ¿vale? Entonces me dan un momento que voy a cargar el diagrama, al menos el que les pasé en la actividad. Bueno, no lo consigo por acá, ¿sería que lo borré? Bueno, vamos a tener un poco de paciencia, voy a buscarlo en el aula. Ah, bien, bueno, no estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Voy por aquí. Ok, para la tarea que teníamos, muchachos, básicamente lo que había que hacer era ubicarse acá. Al dar ustedes clic sobre sobre el archivo, los iba a redireccionar a una página como esta. Y allí pues iban a buscar este botoncito que dice descargar o este botoncito que dice descargar. Y eso iba a lanzar el archivo a la carpeta de descargas. Luego, bueno, buscaban la página de Draw y allí le decían abrir diagrama existente. Buscaban el diagrama, lo seleccionaban y lo cargaban. Y aquí iban a hacer el cambio o la propuesta de lo que se haya creado. Allí yo, bueno, les comentaba que los que están en blanco son los que aún no hemos implementado y los que están en color son los que están implementados y la forma en cómo están implementados, estamos construyendo. Entonces, bueno, en general, el zorro, por ejemplo, observen que aquí tiene una relación de herencia con animal, ¿cierto? Entonces, si tiene una relación de herencia con animal, el zorro va a heredar todos los atributos y todos los métodos que se especifiquen em, para animal, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en el zorro, por ejemplo, no deben indicar los atributos que ya tiene el animal, porque se supone que ya los heredó. De repente usted dice, sí, pero es que lo tiene en privado. Recuerden que esa es la forma en la que nosotros estamos encapsulando la información que está dentro de animal para heredarla. Eso quiere decir que si uno de los atributos está en privado, entonces su administración va a depender de los métodos get y set que se estén especificando en la misma clase. Entonces, cuando se haga la herencia, el zorro, aunque no va a poder modificar directamente los atributos privados, los va a poder gestionar a través de los métodos. ¿Ok? Pero recuerden que cuando usted crea un zorro, no sé si esto lo he comentado de la forma en la que lo voy a decir, cuando usted crea un zorro, no es que está creando un animal y un zorro, no, usted crea un zorro. La cuestión es que ese zorro es un animal, ¿ok? A ver, eso quiere decir lo siguiente.
si nos concentramos un poco en lo que es memoria RAM, o en la abstracción de lo que es RAM, atención, se supone que si esta es la memoria RAM, si usted crea un animal, atención, uno de este tipo, se crea por acá, un animal. Listo. Él es independiente y tiene todos estos atributos y todos estos métodos. Pero si usted crea un zorro o un conejo que ya está implementado, usted crea un conejo. Este conejo no es que en la creación de este conejo se crea otro animal, porque es la clase de la que hereda. No, se crea solo el conejo y ya el conejo dentro tiene todos los atributos y todos los métodos que tenía el padre, pero al heredarlos, los tiene él también. ¿Vale? Eso no debe confundirse. ¿Por qué? Porque uno tiende a pensar al principio que como estamos hablando de los métodos get y set que se definieron en el padre, ¿verdad? Y los señalo aquí en la clase del padre, como los va a gestionar el conejo, entonces es como que hubiese un objeto alternativo y no, no lo hay. Es el mismo conejo. Es una forma de compactar la información que tenemos allí. ¿A qué nos referimos nuevamente? El conejo sí tiene atributos. La cuestión es que no los estamos especificando directamente escritos. ¿Ok? Por allí creo que Carlos fue quien me comentó que, bueno, que había escrito sus atributos para como darse la idea y que no se le olvidara. Ok. Y bueno, después me puse a reflexionar y dije, ok, es una forma de poder interactuar también con la información. Pero ¿qué pasa? Bueno, nosotros pudiéramos, aunque no es la manera estándar, muchachos, porque hay una forma estándar de hacer las cosas, ¿ok? Para que nos entienda cualquier persona en el planeta. Pero eso no significa que usted no pueda desarrollar su forma personal de hacer las cosas. Todo es válido. Atención. Entonces, puede, por ejemplo, Carlos, sugerencia, puedes venir acá a Conejo, ¿verdad? Escribes los mismos atributos, todos, y los pintas en gris claro, para que visualmente se vea como que están desactivados. No desactivados, sino ocultos, como que eso pasó algo. Y puede significar nuestra herencia. Esto es un consejo solamente para Carlos, que es el que me hizo esa pregunta. Eh, bueno, yo tampoco, pero tiene que existir alguna forma en la que se pinte solamente el texto, ¿no? Aquí hay como una cosita de texto, entonces no sé si uno selecciona y viene por acá, bueno, aparecía, ya no aparece. Bueno, es cuestión como de ir viendo si es posible, ¿no? También, porque ojo, esta plataforma para hacer diagramas UML está hecha para que sea de la forma estándar, ¿ok? Estándar que todo el mundo lo pueda entender, que todo el mundo lo haga a nivel mundial. Entonces, de repente, lo que estamos improvisando, pues es algo que no soporta porque simplemente no va, no es que no sea lo correcto, pero no es lo estandarizado, ¿ok? Hay veces que nosotros hemos hablado de cosas que aquí en programación orientada por objetos es más filosófico, ¿ok? Y va a depender del conocimiento, de la experiencia, de lo que ustedes hayan compartido con otros programadores. Va a depender de muchas cosas el cómo usted va a asumir un determinado rol para poder hacer una abstracción particular, ¿ok? Bueno, habría que ver por acá, no, no vamos a perder mucho tiempo en eso, pero por ejemplo, aquí dice editar estilo, habría que meternos en todas estas cosas a ver qué hacen, ¿no? Pero bueno, em, bien, igual estos diagramas los pueden hacer en otras plataformas, ¿ok? Incluso los pueden hacer hasta en Paint si es necesario, ¿no? No es, lo que tienen es que seguir el formato. Los rombos para la composición o la agregación, los triángulos para la herencia. Aún no hemos hablado de las cardinalidades, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué es una cardinalidad? El diagrama me tiene que decir cuántos, cuántos objetos se pretenden que existan de cada tipo. No sé si se entiende lo que dijo, lo que dije.
¿Cuántos objetos van a existir de cada tipo? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, acá nosotros tenemos un simulador, ¿verdad? Aquí tenemos el simulador y está relacionado con la madriguera. Y la relación que tiene con la madriguera es de composición, ¿cierto? Es decir, ¿por qué es una composición? Porque uno de los atributos del simulador es una madriguera, ¿ok? No es que el simulador sea una madriguera, porque no lo es que el simulador tiene una madriguera en sus atributos. Eso se entiende perfecto, ¿verdad? Si Sí, usted claro. dentro, si usted dentro de los atributos de una clase indica un objeto, él está relacionado con la clase por composición o por agregación. ¿Vale? Observen que este que está aquí adentro, justamente, asterisco madriguera, dos puntos madriguera, bueno, él todavía no llega a ser objeto, porque es un apuntador, ¿cierto? Pero ya sería candidato a contener un objeto. Por ejemplo, en este caso, bueno, es que todos son apuntadores, pero si este hubiese sido como el que planteamos inicialmente, que era madriguera sin asterisco, entonces ya tiene un objeto dentro, ¿ok? Porque existe esa madriguera dentro de la clase. Y la relación la marcamos en las clases. Este es un diagrama de clases. Entonces, ¿qué ocurre con la cardinalidad? Que era lo que quería comentar. Yo puedo indicar, por ejemplo, cuántas madrigueras van a haber en el simulador. Eso pudiéramos tener la idea, ¿no? Puedo decir, ok, voy a tener más de una madriguera. Siempre las cardinalidades se van a contar en uno o en varias. No vamos a decir, podemos escribir 100, 99, 50, pero usualmente se dice una o varias. ¿Y cómo se hace eso? No lo vamos a hacer hoy porque estaría diciendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero es algo bastante básico. Yo voy a decir, va a haber un simulador y van a haber varias madrigueras y lo hago con un asterisco, ¿ok? Lo pongo por acá. Va a haber un simulador, varias madrigueras. Listo, se acabó. Por ejemplo, para claro, estoy rayando sobre la pantalla, así que cuando mueva la pantalla no me va a servir. Pero esa es la forma, y ya con eso estamos dando muchísima más información. Por ejemplo, la madriguera se relaciona con los conejos, ¿cierto? Entonces, aquí yo voy a decir que por cada madriguera va a haber una madriguera y van a haber muchos conejos en cada madriguera. Bien. Entonces, bueno, son informaciones de cardinalidad. ¿Cuántas van a haber? Que no es una cosa que sea del otro mundo. Si abren diagramas UML de clases, de ejemplos de otros proyectos, seguramente van a haber otras especies de símbolos, no muchos, pero que tienen su explicación. Poco a poco vamos a ir haciendo. Ok, voy por acá. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a hacer acá en Zorro? Por ejemplo, en Zorro nos dábamos cuenta que heredad de animal, lo mismo, y en principio, no recuerdo quién agarró y puso los mismos métodos de conejo acá, ¿ok? Y está bien, porque es que en principio el zorro tiene que hacer lo que hace el conejo. Tiene que, claro, aquí obviamente cambiando el constructor desde luego, no puede ser conejo sino zorro. Y ya con esto era suficiente, porque ¿qué me está diciendo? Me está diciendo, estoy entendiendo que el zorro es como un conejo, pero va a heredar de animal, yo lo puedo hacer de esta manera, él puede tener un método que se llame getMacho, puede tener un método que se llame longevidad, en fin. Sin embargo, observen lo siguiente, esto es muy interesante porque aquí surgen varias cosas teóricas inmediatamente. A ver, voy a arrastrar un poquito más abajo para poder verlo con el conejo y el zorro. Y así. Ajá, este de acá, este no está, por ejemplo, aquí me doy cuenta que no está bien conectado. Ahí creo que ya quedó conectado. Entonces, bueno, miren lo que está ocurriendo, muchachos. La primera clase que se nos ocurrió fue animal, ¿cierto? Y después nosotros creamos el conejo.
¿Eso quiere decir que estamos frente a una especialización o frente a una generalización, muchachos? Yo digo que una especialización, porque si Una creamos otra especie. clase es para que tenga diferentes atributos del padre, pese a que ya va a heredar del padre, pues todos los que tiene el padre. O sea, debería, si no, pues no hubiésemos creado un conejo, o sea, una clase conejo. Exacto. Entonces estábamos especializando la clase, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Ahora, si nosotros primero hubiésemos creado el conejo y luego hubiésemos creado el zorro y después creamos el animal, entonces estamos frente a una generalización, ¿ok? Repito, esto es teórico. No es que eso va a influir en la simulación como tal. Bueno, puede influir si no tengo la clase construida completamente. Pero observen lo que pasa acá. El conejo y el zorro son la misma cosa. ¿Estamos de acuerdo? O sea, obviamente son clases diferentes porque las estoy indicando diferentes, pero tienen los mismos tres métodos. Un constructor, un getMacho y una longevidad. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la reflexión que hay que hacer? ¿Habría necesidad de tener a un conejo y a un zorro que tienen exactamente los mismos atributos? No. En este caso, entonces, yo tendría que agarrar estos dos, los dos métodos, getMacho y longevidad, y mandarlos para el animal dentro, ponerlos acá y uno acá. Y entonces conejo y zorro van a heredar esos métodos y no necesito tenerlos dentro de la clase, ¿ok? Eso trae otra consecuencia, porque usted me... Ajá, Carlos. Profe, pero si se fija, eh, GetMacho ya es un, una, un método que tiene animal. Es el último está especificado. Entonces habría un error ya de plano en el... O sea que solo sería longevidad, ¿cierto? Habría que agregar longevidad. Vale, exacto. Eso me parece bien. Y no recuerdo si en animal ya está longevidad. Si en animal ya está longevidad, no, no Sí, está. porque no me acuerdo si en la clase pasada, cuando estábamos codificando, no me acuerdo si en una de las funciones metimos longevidad. No me acuerdo si era en esperanza de vida o no me acuerdo. No, no. O sea, ya en código, pues. No Puede acá en pasar porque este que está acá yo me lo copié del código. O sea, lo copié y quité o sea, para que me quedara exacto como teníamos el código, ¿ok? claro. Pero observen que, bueno, no, podemos decir, ok, pero estaba corriendo. Claro, porque, ¿qué pasa? Si nosotros acá tenemos ¿dónde es que está? Perdón. Kerwin, dime. Acá está. Profe, esa era una pregunta que yo tenía. ¿A qué se refería la longevidad? O sea, porque la vez pasada Es también un lo vi método. Es, y... Si mal no recuerdo, longevidad se creó para restarle tiempo de vida debido a que, o sea, y creo que longevidad también tenía ciertos parámetros. O sea, no me acuerdo si no. era cuándo se creó o algo así, pero yo sé que le restaba tiempo de vida No, al... porque ese era el de la edad, me parece, que era el de envejecer. Había otro método que se llama envejecer, que Ah, está acá. envejecer. Vale. Longevidad, Kerwin, recuerda que fue el primer método que construimos para hacer, creo que más viejo al, al animal, bueno, al conejo o al zorro. Bueno, habría que ver en el código, pero tiene que ver con eso. Longevidad es viejura. ¿Qué tan viejo está? O no me recuerdo tampoco si era que tenía que ver con la C mayúscula y la C minúscula, es decir, que me dijera exactamente quién era, si era un niño o un adulto Acabo, para mandarlo a imprimir. acabo de pasarlo ahí al O chat. sea, Ok. o sea, es lo mismo que envejecer, ¿o no? No era lo mismo porque no hacía exactamente lo mismo, pero va por el mismo camino. Observa que longevidad, no, ese es imprímete. Ajá, tengo otra cuestión ahí. Si los dos, si conejo y zorro, tienen la función longevidad y hacen exactamente lo mismo, ¿no podría ser un método de animal? Claro, eso es lo que acabo de decir ahorita. Como Ah, tienen los disculpe, mismos mi métodos, cabeza. eso debe irse a animal, ¿cierto?
debe irse. ¿Sí? Ok, entonces voy acá. Pero iba a hacer un comentario con get macho. Observen que get macho está en animal, ¿sí? Pero también lo definimos en conejo. Entonces, estamos frente a una redefinición del método. Es decir, heredó el método, pero lo está suplantando por uno nuevo, que es el que va a utilizar prioritariamente. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto puede generar confusiones. Y ahorita no estamos en el caso en el que yo quiero tener un método en el padre que a veces pueda utilizar. Eso también se puede hacer. Pero entonces, esto aquí generaría muchas confusiones porque estamos comenzando, ¿verdad? Y cuando estamos iniciando, debemos hacerlo todo lo más simple posible. Entonces, si getMacho está acá, entonces, bueno, em, venimos acá y quitamos getMacho porque no tiene sentido. Quitamos este. Listo. Y lo tenemos que quitar de acá también. Listo. Tenemos longevidad. Ahorita podemos revisar en código qué hace longevidad. La cuestión acá es que yo veo que longevidad está atado es el mismo método en los dos, ¿vale? Este es para el caso en el que lo hubiésemos hecho así, pero perfectamente usted pudo haber dicho no. El zorro no va a tener longevidad. Él va a hacer un proceso que se llama cazar, por ejemplo. O sea, que estoy comentando el diagrama, ¿ok? Es decir, que aquí me dicen, no, el zorro lo que va a hacer es que va a cazar, ¿sí? Y va em, ¿a qué otra cosa puede hacer el zorro en este caso? Él tiene una forma de moverse, aunque ya mover está en el otro, ¿no? No, mover, tiene un mover, porque quiero que camine, o corra, o lo que sea. O correr le puedo poner. Y acá el conejo yo le puedo agregar uno que sea enfermarse, enfermar. Puede enfermar de alguna cosa y va a morir. Entonces, enfermar, va a ser un conejo enfermo. En fin, podemos jugar con esas cosas. Ahorita, esta no es la versión final, estoy comentando, muchachos, qué cosas era lo que yo quería que hicieran o que hagan los que no han entregado. Lo que comenté al principio, ahorita me dices, Kerwin, lo que comenté al principio es que no es que esté mal lo que se hizo, está bien porque implementó correctamente las cosas que estábamos haciendo, pero bueno, faltó fue el análisis de que, oye, es lo mismo, no tiene mucho sentido que lo haga. Ajá, Kerwin. Profe, también está viendo que, por ejemplo, los métodos de moverse deberían también ser parte del animal, ¿no? Y, por ejemplo, el conejo y el zorro, los atributos que serían diferentes sería, por ejemplo, su ubicación, porque también eso lo maneja, que si la madriguera y el espacio, pero debería más bien la ubicación manejarla, su ubicación. Por ejemplo, yo soy el conejo, yo sé dónde estoy, la casilla en la que estoy. Igualito el zorro, yo soy el zorro, yo sé dónde estoy, entonces eso es un atributo, mi ubicación. Y Ok, también, por ejemplo, el zorro también podría tener como un radio de ataque. O sea, si un conejo está en mi radio de ataque, yo con mi velocidad lo puedo perseguir. Y si ok, muy bien. el conejo también podría tener un radio de peligro que podría ser más pequeño, en donde si llega un zorro a atacarlo, el conejo debe huir. Y si el Excelente. zorro es más rápido que el conejo, lo va a atrapar. Si no, pues no, eso va a depender también de la energía de cada uno, que va a depender del hambre. Exacto, perfecto. Esa es una acotación muy buena. Eso se supone que eso lo íbamos como a discutir en la semana, por allá en la semana 10 u 11, pero me parece que podemos arrancar de una vez, así que vamos de una vez a indicar, este sí va a quedar de una vez. Em, Vamos a llamarlo tal cual así, radio de ataque, y acá vamos a indicar radio defender, de ataque, radio defensa. ¿Sí? Voy a quitar acá entonces este por el momento, aunque vamos a tener un método cazar, pero vamos a ir discutiendo. Ajá, Kerwin dijo un método, la posición, ¿dónde está la posición? Pero observa que, ya va, que estoy haciendo un desastre acá.
Ajá. Observa que si la posición va a estar en conejo y en zorro, entonces la posición la tiene animal, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque como Ah, ellos heredan de animal, tendrían la posición. ¿Se entiende eso o no? Yo le pondría más bien como ubicación. Ajá, pero ¿estarías de acuerdo conmigo que esté en animal? Sí, sí. Sí, vale, perfecto. Carlos. ahora me surge una pregunta. Si técnicamente tenemos un espacio, ¿verdad? Esa relación entre el espacio y la ubicación del animal, pues quien la debería, o sea, quien conoce realmente la ubicación de los animales, pues vendría siendo el espacio, ¿no? Ajá, muy bien, perfecto. Porque, ajá, yo soy un animal, ¿verdad? ¿Cómo yo tengo conciencia de dónde estoy si técnicamente se está moviendo en base al espacio? No sé si entienden lo que digo. Ya va, vuélveme O a sea, repetir eso, por favor. ¿cómo yo como zorro, un ejemplo, tengo la conciencia de en qué punto estoy si no tengo referencia de un espacio? ¿Comprende a lo que me refiero? O sea, el simulador va a ubicar en el espacio que nosotros le vamos a dar, ¿verdad? La retícula, por así llamarlo, para hacer algo más específico, en donde va a poner los zorros y los conejos. ¿Qué van a hacer el zorro y el conejo? O el animal en este caso, bien sea zorro, conejo, persona, no sé. Va a interactuar con el espacio para poder moverse, pero él directamente sabe hacia dónde se mueve, pero no dónde está. Porque Claro, técnicamente para que él conozca dónde está, tendríamos que pasarle a Animal en la cantidad de celdas que tiene el espacio y que él se ubique por una dimensión que va a tener la celda específica de filas y columnas y él va a decir, ok, estoy acá, pero eso tendría que ser una actualización en tiempo real, porque el animal no va a preguntar, me voy a mover y pasar a la casilla uno me voy a mover, o sea, serían 17.000 bucles que hay que hacer para poder, o sea, una iteración bastante grande del número de casillas que se encuentren en el espacio y cada una de esas posiciones preguntarse si está ahí o no para poder saber el animal propiamente en dónde se encuentra, digo yo. claro, es que se puede gestionar de las dos formas, Carlos. Por ejemplo, si el animal tiene la posición, tendríamos, tiene su posición, pero el espacio también sabe dónde está. Entonces, el animal puede tener su posición. Lo que hay que empezar a ver es qué tan, no qué tan viable en este momento, sino más bien dónde lo va a utilizar. ¿Cómo va a utilizar esa posición? Porque lo que entiendo que plantea Kerwin, por ejemplo, acá está el conejo. Este es el conejo. Entonces, sepa él o no sepa la posición, se supone que él tiene esa capacidad de poder visualizar qué hay en cierto radio. ¿Ok? ¿Qué hay aquí? Porque si ahí entró un zorro, pues él va a correr a la madriguera, ¿no es cierto? Y se supone que su radio de defensa, pues debería ser de tal manera que la madriguera esté dentro de su radio de defensa porque bueno, pudiera arriesgarse, pero estoy hablando un poquito de más. Y el zorro, por ejemplo, está acá, pero el zorro va a tener un radio de ataque muchísimo más amplio que el radio del conejo, vamos a ponerlo así. Entonces, independientemente tienen una posición asociada. Kerwin, Que claro, o sea, el espacio también tendría que saber la posición, pero la posición de todos, de claro, los el animales. espacio tiene todos Ahora, porque él ahora cada tiene animal sabe el... su posición, me parece que sería como la sutil diferencia, ¿no? Ajá, y ahora, pero está muy interesante esto. ¿Cómo usaría la posición el animal para qué la usaría en lo que Para abstraes? volver a la madriguera, o sea, la posición sería como relativa a la madriguera, ¿no? De manera que Ah, si estoy perfecto. a esta distancia de la madriguera, bueno, pues lo que me va a tardar es llegar a la madriguera, tampoco debería salir tan lejos por su seguridad propia, ¿no? Ok, Bueno, perfecto. yo ayer que leí sobre eso, para hacer la abstracción, el zorro tiene una habilidad específica que es, ya va que por aquí tengo el diagrama, que el zorro sí tiene una zona de caza, o sea, literalmente él sabe dónde está la cueva, ¿verdad? Y tiene su radio de caza. Por eso es que, o sea, yo no estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Kerwin, ¿no? Porque tiene mucho sentido. Todos los animales tienen un radio para ciertas cosas y lo usan para, bien sea cazar, resguardarse, buscar alimentos, porque esa es otra cosa.
si el conejo no se alimenta, pues también se va a morir, se muere de hambre. O sea, entonces, cada animal tiene su radio. Por supuesto, que dentro del radio de un conejo de una madriguera pueden existir, no sé, 20 conejos y comparten cierta cantidad de radio porque se ubican con especificación de la madriguera, o sea, tan cerca como ellos se puedan volver a meter a la madriguera. Pero yo había leído que los conejos es una raza de animal que particularmente sí se alejan bastante de la madriguera. A diferencia del zorro, pues, porque el zorro siempre está cerca de la cueva. Entonces, pues, no Vale, sé o sea, ok, cómo. vale, no, está genial porque eso se puede simular así. Es decir, que la madriguera puede estar acá y no hay rollo. No hay rollo con eso. Ah, pero voy con esto. Por ejemplo, en la parte que plantea Kerwin, observen que no es para saber a qué distancia estoy del zorro, sino es para saber a qué distancia estoy de la madriguera y cómo voy a hacer para regresarme. Entonces, ahí, bajo esa premisa, el animal debe de tener la posición en la que está obligatoriamente para tomar decisiones de cómo moverse. Porque si este es el conejo que está en una posición y esta es la madriguera que está en otra posición, se supone que yo con la distancia euclidiana sé a qué distancia estoy de la madriguera. Pero lo otro es en qué dirección me voy a mover para llegar a la madriguera. Porque ahorita estamos hablando de un movimiento aleatorio. Pero tengo que saber si voy hacia arriba, hacia este lado, hacia abajo o hacia este. Y se supone que para yo poder orientarme, bueno, el animal para poder orientarse hacia dónde debe ir para acercarse a la madriguera, tiene que conocer su posición. Eso está correcto. Ahora, para saber si hay un zorro dentro de mi rayo de defensa, no es necesario saber la posición, porque el sistema yo le puedo preguntar al simulador, el conejo le podría preguntar al simulador en qué hay un zorro en mi radio, es decir, lo que él logra ver, hay un zorro en mi radio. Y si el sistema le responde que sí, pues el conejo que va a accionar ya va a dejar su movimiento aleatorio, va a haber un atributo que se llama alerta, y cuando se active la alerta, el conejo lo que va a hacer va a tener dos opciones a priori. Una es correr hacia la madriguera. Vale. Entonces puede que tenga otro método que diga, a ver, sistema, el zorro más cercano que tengo, ¿dónde está? Que le dé la posición del zorro. Entonces, una vez que el conejo sepa la posición del zorro, puede calcular la distancia que hay a la madriguera o la distancia que hay al zorro. Si la madriguera está más lejos, entonces debería visualizar por dónde viene el zorro para correr en sentido contrario, pienso yo. O si la madriguera está más cerca de lo que está el zorro, va a intentar correr hacia la madriguera. Pero atención, muchachos, porque es que esto va a ser paso a paso. En cada salto que dé el conejo, va a tener que volver a pensar otra vez qué es lo que tiene que hacer, porque puede que le llegue un zorro